Mi nombre es Marcelo Andrés Insaurralde y fui miembro de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, Delegación Mar del Plata, junto a varias, creo que éramos 7 en total. Estábamos Armando Rodolfo Fertitta, que fue el presidente de la comisión, Juan Carlos Blasic, Nenona Toledo. Había 2 miembros de las iglesias en Mar del Plata, de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica Metodista. Estaba el presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata, Huerta, y no recuerdo, y pido disculpas si se me olvida de algún otro miembro. La secretaria era Teresa, una secretaria increíble, que nos ayudó muchísimo, trabajó de manera denodada. Nosotros llegamos a conformar, digo nosotros siempre, cuando digo nosotros hablo de el trío de abogados que era Armando el Gogo Fertitta, Juan Carlos Blasic y yo, porque ya veníamos trabajando en el área de derechos humanos desde antes de que llegáramos al proceso democrático. Unos años antes comenzamos a trabajar, así pudimos asesorar a las madres de detenidas desaparecidas de Mar del Plata y abuelas, con Nenona, que hizo una labor increíble. También estuvimos participando en el movimiento ecuménico por los derechos del hombre, asesorando también a la Asamblea Permanente, en algún momento a la Liga también a través de Juan Carlos Blasic, es decir, que la participación en el tema derechos humanos veníamos ya trabajando desde hacía un tiempo, y a consecuencia de eso el primer convocado fue Armando Fertitta, el Gogo, y con él también nos fuimos juntando y armamos todo este equipo. El trabajo que se realizó fue un trabajo muy arduo. Trabajamos en la calle San Martín, en un primer piso, casi esquina Rioja, y antes de que se conformara la CONADEP hubo sí algunos cuestionamientos de carácter político sobre todo. Creo que hay que fijar un poquito el contexto histórico, porque es importante recordar en este momento de los 40 años cómo era la situación política. Recordemos que la CONADEP se crea cuando Alfonsín accede al poder. El peronismo, en aquel momento, en esas elecciones del año 83, tenía una postura diametralmente opuesta a la creación de una CONADEP. Es más, se hablaba de una amnistía que se iba a dar a los militares que habían estado en la dictadura esta. Y por supuesto, esta situación hizo que ningún peronista quisiera conformar la CONADEP, ni a nivel nacional ni a nivel local, en el caso de Mar del Plata. Esta situación también nos llevó de que sabíamos que había limitaciones en las atribuciones que tenía la CONADEP, porque lamentablemente no es que nosotros podíamos investigar como lo podría hacer un fiscal, sino que teníamos que pedir autorizaciones muchas veces, mejor dicho siempre, para recorrer, por ejemplo, los lugares de detención que hubo en Mar del Plata, como la base naval, la comisaría cuarta, el Faro, lo que fue base aérea. Y primero teníamos que pedir autorización, esa autorización pasaba a las Fuerzas Armadas y ellos nos daban recién el ok para poder ingresar. Un caso muy llamativo, que fue cuando fuimos a la base aérea, donde en lo que hoy se ve desde la ruta y desde el aeropuerto, que es el radar, ahí funcionaba un centro clandestino de detención. Cuando llegamos estaban con una topadora removiendo todo. Uno de los detenidos que habían estado ahí, no quiero hacer el nombre porque no estoy seguro, pero creo que fue Marta Candeloro, que tanto sufrió, tanta lucha tuvo, fue a una columna donde había un clavo. Ella recordaba que había estado atada en ese lugar, o la persona que había estado atada en ese lugar, y recordaba ese clavo. Fuimos y el clavo estaba, a pesar de que estaban con una topadora cuando llegamos, que tuvieron que sacarla para que disimular todo ese ambiente. De todas maneras,
la decisión de formar la CONADEP, vista hoy, después de haber transcurrido 4 décadas, tenemos que reconocer que fue una decisión muy, muy valiente en aquel momento del gobierno de Raúl Alfonsín, con el cual nosotros manteníamos diferencias, pero eran de carácter político. Los informes se realizaban en la sede que estaba en la calle San Martín, casi esquina Rioja, y los tomábamos con máquinas de escribir. En ese momento no trabajábamos con computadora, o sea que era un trabajo bastante artesanal. Trabajaba tanto Juan Carlos Blasic, que siempre estaba presente, Nenona por supuesto, el Gogo Fertita también, estaba yo también trabajando, y realmente fue una tarea muy, muy ardua, recopilar tanta información, porque llegaba gente de muchos lugares, no solamente de Mar del Plata, sino de toda la zona de influencia de Mar del Plata y de la provincia, que les quedaba cómodo acercarse a esta delegación y traernos sus testimonios. Los testimonios, bueno, fueron muchísimos, fueron testimonios desgarradores, que costaba mucho realmente sostener a la persona que estaba dando el testimonio, y nos costaba a nosotros también sostenernos, porque las historias que se contaron fueron incalificables por el horror que nos transmitían. Estos informes los fuimos juntando. La idea, ¿cuál era de la CONADEP? ¿Cuál fue? La de juntar hechos. ¿Hechos para qué? Para después usarlos en un juicio, como se usaron. Y eran hechos, inclusive estos hechos eran testimonios, declaraciones, y también había planos que se elaboraban. Aquellos testigos que habían estado detenidos nos contaban cómo era el lugar donde ellos habían estado, nos hacían los diagramas, que después toda esa documentación fue de mucha utilidad en el juzgamiento, tanto el de la primera junta como el de las juntas militares que se juzgaron en el famoso juicio del Nunca Más, donde sale el Nunca Más, y los aportes que hicimos desde la delegación Mar del Plata fueron muy importantes para la sanción que recibió Videla como Macera. También posteriormente un miembro del GADA 601 que siguió trabajando en el GADA muchos años posterior al gobierno desde que asumió Alfonsín, después fue juzgado con informes que nosotros habíamos brindado. Lo más tremendo de toda esta situación fue que todas las personas que llevaban sus reclamos tratando de saber qué había sido de la suerte, de la vida, de sus seres queridos, de las personas desaparecidas, fueron todas personas inocentes. Nunca hubo un culpable, porque recién la culpabilidad se determina a través de un proceso judicial, proceso que ninguno de los miles de desaparecidos fue sometido. Eso es una monstruosidad, justamente eso es algo que enerva, realmente cuesta decirlo con tranquilidad, pero o mencionarlo con tranquilidad, de la situación de haber ejecutado a tanta gente inocente, Eso es algo imperdonable. Después el informe final fue elaborado fue escrito por Armando, por supuesto fue sometido a consideración, todos aprobamos, dimos nuestros puntos de vista, pero reconocemos que, bueno, yo lo reconozco, ¿no? Siempre tuve una profunda admiración por él, por su personalidad, por su inteligencia, hizo un muy buen informe. Y esta convocatoria que tenemos ahora por estos 40 años de la creación de la CONADEP, me ciñe a hacer una referencia exclusivamente de la cuestión de derechos humanos referidos a la CONADEP.
Lo que sí es importante y que no debemos perder de vista es que los derechos humanos es un tema muy comprensivo de muchísimas otras situaciones. Quizás la más dramática que haya pasado en la Argentina es sin duda el tema de los desaparecidos, lo que no significa que sea el única área que corresponde trabajar en el tema derechos humanos.